Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav etzivanu, לעסוק בדברי תורה, ברוך אתה יהוה, המלמד תורה לעמו ישראל, בשם Yeshua HaMashiach. Bendito seas tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos santificas con tus preceptos y nos ordenas ocuparnos del estudio de la Torah. Bendito seas, Yahweh, que enseñas Torah a tu pueblo Israel en el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén y amén. Vamos a abrir las escrituras en Bereshit, Génesis capítulo 41. Acompáñeme en el estudio sistemático del libro de Génesis y vamos a dar lectura desde el versículo 1 para poder estudiar, ¿sí?, profundizar en este capítulo 41 de Bereshit. Dice así el versículo 1: aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño, le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pacían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos, y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos los interpretó, así fue, yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a Yosef, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a Yosef: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió Yosef a Faraón diciendo: no está en mí, Elohim será el que te dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a Yosef: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosas apariencia, que pacían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio, y yo desperté. Vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas, y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas, y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió Yosef a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Elohim ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas
del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondió a Faraón. Lo que Elohim va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Y aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver, a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Elohim, y que Elohim se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el espíritu de Elohim? Y dijo Faraón a Yosef: pues que Elohim te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a Yosef: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de Yosef, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a Yosef: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de Yosef Zaphnath Panea, y le dijo por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió Yosef por toda la tierra de Egipto. Era Yosef de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió Yosef de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las cisternas, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió Yosef trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a Yosef 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó Yosef el nombre del primogénito Menashe, porque dijo: Elohim me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Elohim me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como Yosef había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios: id a Yosef y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió Yosef todo granero donde había, y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de Yosef, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Palabra del Eterno, capítulo 41, qué interesante en nuestro estudio de Génesis. Vemos en primer lugar los 2 sueños del faraón, cómo Yosef los interpreta y también aconseja al faraón. Este capítulo bastante largo nos habla del progreso y el crecimiento de Yosef, también engendra a Menashe y Efraín, y el comienzo, ¿sí?, la última parte, el comienzo del hambre en la tierra de Egipto.
¿sí? Una hambruna como nunca antes, que fue predicha por el sueño que el Eterno puso, ¿sí?, en la vida de Faraón. Dice nuestro versículo 1, Vayei miketz shnataim yamim ufaro jolem ve'ine omed al yeor. ¿Sí? Dice la última parte, ve'ine omed al yeor. Y aquí estaba parado junto al río. La palabra yeor o río se usa en la Biblia solamente para el Nilo, con la excepción de Daniel 12, donde se emplea para el río Tigris. ¿Sí? Es un préstamo, digamos, lingüístico del egipcio Irú, y esta palabra había sido Itru antes del tiempo de Moisés, pero durante la 18ª dinastía se convirtió en Irú. ¿Sí? La palabra hebrea deriva de esta última forma. Hay muchas palabras, mucha de la etimología de las palabras hebreas que vienen del egipcio, ¿sí? Vienen del egipcio. Entonces, deriva de esta forma, algunos la aceptan como la evidencia de que el Génesis fue escrito después de la 18ª dinastía, la cual comenzó, habíamos dicho la vez pasada, en el 1580 antes de Mashiach. ¿Sí? Entonces, comentando el sueño, dice nuestro verso 2, Veiné mina yeor, olot sheba parot, yefot, mareu briot, basar batirena, baahu. ¿Sí? Dice que estas vacas pasían en el prado, ¿sí? Así está escrito, subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pasían en el prado. La palabra ajú, traducida como prado, también está tomada del egipcio, ¿sí? Deriva del egipcio iji, que significa caña o pasto, y se usa solamente acá en Bereshit 41, en Job 8 también la podemos ver, y proporciona uno de los argumentos a favor de atribuir ambos libros, tanto Génesis como Job, al mismo autor, ¿sí? Esto es lo que muchos comentaristas han llegado a la conclusión de que Job también fue escrito al igual que Génesis. Pero bueno, hay muchas cosas que tampoco nos podemos basar exclusivamente por lo lingüístico, sino también tenemos que ver el contexto y el estilo, ¿sí?, del escritor. Dice el versículo 3, venían otras 7 vacas. Las 7 vacas flacas eran únicas por su fealdad, dice el verso 19 de nuestro capítulo 41, y más que eso, eran flacas, literalmente, dice en el hebreo, flacas en carne, ¿sí? Flacas en carne. Verso 6 dice, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Este viento de oriente, que sopla del desierto de Arabia y es extremadamente caluroso, agota las cosechas y abraza la tierra. Los árabes hacen diferencia entre 2 clases de viento oriental. El primero es el hamzim, que puede soplar durante unos 50 días en lo que es en la época de primavera, y en segundo lugar el simum, que viene a intervalos irregulares, aunque sopla solamente durante un corto tiempo, a veces solo durante unas pocas horas. El simum tiene las características de una recia tormenta y puede ser muy destructor en sus efectos sobre hombres, animales y plantas. ¿Sí? Un dato interesante sobre este hecho que marca el verso 6. Dice el verso 7, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y aquí que era sueño, ¿sí? Era sueño, explica el escritor, en este caso Moshe. O sea, aunque el sueño parecía real, tan solo cuando se despertó comprendió Faraón que había estado soñando. Aunque había tenido 2 sueños diferentes, son considerados como uno mismo, debido a su parecido y al hecho obvio de que se referían a un mismo suceso. El mensaje esencial era repetido para darle un énfasis, ¿sí? Dice el versículo 32, y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte del Eterno y que el Eterno se apresura a hacerla, ¿sí? Pasamos a nuestro versículo 8, Vayí baboker, batipaem rujo, vaishlach, vaikra, et kol hartume, Mitzrayim, bet kol jajamea, dice,
Vayesaper paró laem et jalomó beem poter otam le faró. Los magos que se menciona acá, o los hartumim, ¿sí? Hartumim, una palabra que está fuera del Humash, del Pentateuco, viene de hartumim, se usa solamente en Daniel 1:20, Daniel 2:2, y deriva también de un vocablo egipcio que significa hacer una invocación mágica, es decir, pronunciar un nombre en magia, y designa a los sacerdotes como maestros de magia. Ellos se ocupaban en las artes y ciencias sagradas de los egipcios y sobre todo las escrituras jeroglíficas, ¿sí? En la astronomía, la astrología, la interpretación de sueños, en la predicción de acontecimientos, los conjuros mágicos también. Actuaban además como custodios de las prácticas del ocultismo. En resumen, eran los sabios de la nación. Y puesto que el Nilo, de donde subieron tanto las vacas flacas como las gordas, era considerado por los egipcios como la fuente de toda vida y fertilidad. Esos magos quedaron perplejos en cuanto al significado de los sueños y no podían pensar en una interpretación que fuera satisfactoria para el rey. A diferencia en la Biblia de Nabucodonosor, en una ocasión posterior, Faraón recordaba todavía sus sueños, pero los sabios egipcios no tuvieron más éxito a pesar de su clara ventaja en este respecto, ¿sí? El que no pudieran explicar el sueño de Faraón, revestido del lenguaje simbólico de la época, sin duda les resultó sorprendente tanto a ellos como al rey. Pero nadie conoció, dice 1 Corintios 2:10 y 11, nadie conoció las cosas del Eterno, sino el Espíritu del Eterno. Y aquellos a quienes el Espíritu del Eterno las revela, ¿sí? Entonces es el Ruach HaKodesh el que da conocimiento y revelación de esto. La sabiduría del Eterno sobrepuja y por lo tanto siempre confundirá la sabiduría del mundo, eso lo sabemos. Dice el verso 14, Vaishlach paró, Vaikrat Yosef, Vaitritzu, Minavor, Vaigalach, Vaijalef, Simlotav, Vayabó el paró. ¿Sí? Nuestro versículo 14 comenta: entonces Faraón envió y llamó a Yosef y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Paró. ¿Sí? Se afeitó. Las antiguas pinturas egipcias y altorrelieves muestran a los asiáticos con pelo largo, con barba, al paso que los egipcios se afeitaban completamente. El relato egipcio de Sinué proporciona un interesante paralelo con este episodio de la vida de Yosef, tan completamente egipcio en sí mismo, y en ese relato un cortesano que vivió unos 300 años antes del tiempo de Yosef habla de su regreso a la corte de Faraón después de un largo periodo de exilio en Canaán. Dice: y fui afeitado y mi cabello fue peinado, fui vestido con lino fino y ungido con aceite escogido. ¿Sí? Así está escrito en el relato de Sinué. Interesante también ese dato. Dice el verso 41-16, estamos en Génesis. Respondió Yosef a Faraón diciendo: no está en mí, Elohim será el que dé respuesta propicia a Faraón. ¿Sí? No está en mí. Con toda modestia, Yosef apartó la atención de Faraón de sí mismo al Elohim todopoderoso, creador de todo, ¿sí? Como lo había hecho 2 años antes con los presos, cuando estudiamos el capítulo 40, versículo 8. ¿Sí? Dará respuesta propicia a Faraón. La costumbre de la corte requería que los sueños del rey recibieran un significado favorable. Yosef había vivido suficiente tiempo en Egipto y se había relacionado lo suficiente con los altos funcionarios como para conocer bien las fórmulas de hablar usuales en la presencia de un rey. ¿Sí? Dice el verso 17, entonces Faraón dijo a Yosef: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río. Los 2 sueños son relatados esencialmente en los mismos términos que en los versículos del 1 al 7. Sin embargo, el escritor, Moshe, evita la monotonía, añadiendo unas pocas palabras en un lugar y usando sinónimos en otros.
Pasamos al versículo 25, seguimos avanzando. Dice: entonces respondió Yosef a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Elohim ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. ¿Sí? Esa es una expresión que le dijo, dice, U et ayer Elohim ose igid le Faraón. Él mostrará, ¿sí?, o declarará lo que ha de hacer, el Eterno, Elohim. Yosef declaró, en primer lugar, que los dos sueños tenían el mismo significado y señaló a su autor, es decir, al Creador, quien de esa manera procuraba advertir a Faraón y a sus súbditos respecto de algunos acontecimientos venideros. El número 7, que jugó un papel tan importante en ambos sueños, indicaba 2 periodos de 7 años cada uno. Las vacas gordas y las espigas llenas representaban 7 años de cosechas abundantes, y las flacas 7 años de escasez. Estos últimos seguirían a los primeros en toda la tierra de Egipto, de modo que los años de hambre no dejarían ni rastro de los 7 años de abundancia. Yosef añadió que la repetición del sueño era para que resaltara la seguridad de los acontecimientos indicados y la premura de tomar medidas para hacer frente a la emergencia. La confianza de Yosef en su interpretación, que penetraba 14 años en el futuro, en contraste con la perplejidad de los sabios, entre comillas, de Egipto, no pudo menos que impresionar al rey. Dice nuestro versículo 33, provéase ahora Faraón de un varón. ¿Sí? Beatá yere Faró ish navom bejaham, dice, bishiteu el eretz al eretz Mitzrayim, sobre la tierra de Egipto. Yosef añadió a su interpretación un consejo, que Faraón nombrara a un hombre como ministro de alimentación en todo el país y un conjunto de funcionarios para llevar a cabo sus instrucciones. Yosef aconsejó también que durante los 7 años de superabundancia, 1/5 parte de la cosecha fuera exigida como un impuesto y almacenada por todo el país. ¿Sí? Le pareció bien al faraón y manos a la obra. Dice el verso 34 en nuestro estudio, dice: haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. ¿Por qué dice quinte la tierra? Bueno, el que tan solo 1/5 de la cosecha debía ser almacenado cada año implica que aún en los años flacos, ¿sí?, la tierra debía producir algo. La fertilidad de Egipto siempre ha dependido de las inundaciones del Nilo, puesto que la lluvia es prácticamente desconocida. Antes de la construcción de la represa de Asuán y de malecones a lo largo del Nilo, en el último siglo, para regular la inundación, se construían diques para controlar una subida normal del río. Esto significaba unos 8 o 9 metros sobre el nivel bajo del río durante la estación seca, en Asuán me refiero. Si la inundación llegaba a unos 9 metros, los diques eran barridos. Si alcanzaba 10 metros, aldeas enteras eran destruidas y se perdían vidas. Por otro lado, una inundación de solo 7,5 metros no proporcionaba agua para los campos que están a unos 3 kilómetros del río, lo cual habría de resultar en una sequía parcial. El historiador Plinio escribió en cuanto a las inundaciones del Nilo, dice, acá tengo sus escritos, dice: la altura ordinaria de las inundaciones es de 10 codos. Cuando las aguas son más bajas, no alcanzan a inundar todo el terreno. Dice, cuando son más altas, se necesita un largo tiempo para que retroceda. En el primer caso, la tierra no se satura, en el segundo, las aguas son detenidas, tanto tiempo de la siembra. La administración, dice, toma nota de ambos casos. A una altura de solo 12 codos sobreviene el hambre. Aún con 13 codos sobreviene el hambre. Aún con 13 codos prevalece el hambre. 14 codos, dice, producen regocijo general. 15, una seguridad perfecta. Y 16, todas las comodidades de la vida. ¿Sí? Estoy leyendo el libro Historia Natural de Plinio. ¿Sí? Se los recomiendo, también tiene bastante información para profundizar sobre lo que estamos tratando de Egipto.
Claro, puesto que Egipto producía más cereales en los años normales de lo que se necesitaba para el consumo interno y podía así exportar grandes cantidades, el almacenamiento del 20% de la cosecha en los años de abundancia no produciría ninguna privación y al mismo tiempo permitiría acumular una enorme cantidad de cereales. No habría sido prudente requerir una cantidad demasiado grande. Así no se perderían la buena voluntad y la cooperación de los agricultores y propietarios. Con cosechas abundantes podrían pagar fácilmente este aumento de los impuestos y no sentir que era en realidad opresivo. Dice nuestro versículo 38, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el espíritu de Elohim? ¿Sí? Fíjense lo que dice el verso 38. O sea, el consejo de Yosef fue tan bueno, fue tan agradable a Faraón y a sus consejeros, que el rey propuso su nombramiento como ministro de alimentación y le confió poderes de emergencia. Si este Faraón fue un ixo semita, como probablemente lo fue según la historia, su evaluación de Yosef como un hombre en quien estaba el espíritu de Elohim se puede entender fácilmente, ¿sí? Sin embargo, no es claro en qué sentido Faraón entendía la palabra Elohim, el plural, ¿no? El creador, es usado por los escritores bíblicos para designar tanto al verdadero Elohim como también a las deidades paganas. Eso lo sabemos porque es un plural, pero a la vez es un singular. Entonces no es claro si el rey se refirió al Elohim de Yosef, ¿sí? No es claro, como a un solo Elohim o a varias de sus propias deidades, aunque Yosef había usado la forma singular del verbo para describir las actividades de un solo Elohim. Puesto que seguramente era idólatra y politeísta, quizá Faraón concibió que Yosef estaba hablando de los dioses. Y si es así, la declaración de Faraón debería traducirse: un hombre en quien está el espíritu de los dioses. ¿Sí? Eso es muy común en el mundo antiguo por la creencia que había. Dice el versículo 40, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. ¿Sí? Solamente en el trono seré yo mayor que tú. La expresión hebrea traducida en nuestro versículo 40, desde hace mucho, recibió varias extrañas explicaciones de muchos comentaristas, hasta que se hizo la sugerencia de que una expresión egipcia podía formar la base del texto. Si es así, la declaración se leería literalmente: de acuerdo con tu palabra, o de acuerdo con tu boca, besará todo mi pueblo. ¿Sí? Sin embargo, en el egipcio familiar, la palabra besar también significa comer. Los primeros lectores de Moshe, todos los cuales crecieron en Egipto, ciertamente habrán entendido lo que quería decir. Si este fue el significado que le dio Moisés al escribir este verso, ello constituiría una evidencia adicional de que Moisés, un hombre educado en Egipto, escribió el libro de Génesis. Por otro lado, si la expresión es hebrea, la palabra traducida se gobernará de una raíz que significa aferrarse a o pender, ¿sí? O depender de alguien, más bien debiera traducirse como será obediente, ¿sí? Pero tenemos dos puntos para poner en la interpretación. Dice el verso 41, en nuestro estudio, dijo además Faraón a Yosef, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Yo te he puesto, dice. Después de considerar por algún tiempo el nombramiento, el rey anunció su decisión de elevar a Yosef al cargo más alto debajo de la corona y procedió a la ceremonia inaugural. En primer lugar, hubo una proclamación real que declaraba a Yosef virrey sobre todo Egipto. ¿Sí? Y dice el verso 42, quitó, ¿sí?, el anillo, se quitó el anillo, su anillo de su mano y lo puso en la mano de Yosef y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello, dice. ¿Sí? Por numerosas reliquias de las tumbas de encumbrados funcionarios egipcios, los cuales describen su propia ceremonia inaugural en el cargo,
tenemos cuadros que concuerdan muy bien con el corto informe de la ceremonia de Yosef. Esos cuadros muestran al rey, generalmente detrás de la ventana de la aparición de su palacio, mostrando la insignia de su dignidad. El anillo de sellar que se le dio a Yosef evidentemente llevaba una piedra en la forma de un escarabajo, con el nombre del rey grabado en ella, y se usaba para poner el sello real a los documentos. Fue provisto de un guardarropa de lino finísimo, nos comenta el versículo, como el del rey y los sacerdotes, y el relato egipcio de Sinué también menciona el lino finísimo con el que fue vestido el héroe de la narración cuando volvió a la corte egipcia. ¿Sí? También se menciona el collar de oro, los cuadros que representan también la ceremonia con la que se inauguraba en su cargo a los altos funcionarios. Regularmente los presentan con un collar de oro colocado en torno del cuello. Se han preservado algunos de esos collares y se los encuentran en los museos. Son bellos especímenes de arte hechos de oro y cuentas de piedras semipreciosas. Colgando del collar, en la parte delantera, hay una inscripción que da los nombres del rey y sus títulos. Dice el versículo 43, y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. ¿Sí? Su segundo carro. Esta declaración es apropiada para el tiempo de los hicsos, que introdujeron los carros y el caballo en lo que fue Egipto. ¿Sí? Se da cuenta por qué es importante conocer historia antigua a la hora de interpretar la Biblia. ¿Sí? Porque nos marca el periodo en el que abarcó y de qué se trataba este relato. Doblad la rodilla, la expresión, el pregón de los heraldos que precedían la carroza de Yosef cuando iba por el país o en las procesiones, digamos, oficiales. La palabra hebrea es abrek, ¿sí? Doblad la rodilla. Es la transliteración de una frase egipcia que ha sido interpretada en varias formas. La explicación más plausible que primero dio el egiptólogo Bruch ve en ella el verbo egipcio berej, que es alabar o rendir homenaje. Por lo tanto, abrej viene de una misma línea, ¿sí? Del imperativo egipcio yaberej, alabad o ríndanle homenaje. El verso 45 dice, y llamó Faraón el nombre de Yosef Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. El nombre Safnat Panea, un nombre dado a Yosef por Faraón hace mucho, fue reconocido como egipcio, pero su significado no era conocido. Sin embargo, el nombre fue descubierto en una inscripción de la última parte del periodo Bubasti, que fue el siglo IX antes de Mashiach, y fue escrito en egipcio. Dice, Diepa Netier Yuhank. Su significado es, el Dios habla para que él viva. ¿Sí? Esa está en egipcio. El nombre de Yosef debe haberse referido a sucesos contemporáneos que significaban que el Eterno había hablado a través del sueño de Faraón y la interpretación y el consejo de Yosef para preservar la vida del rey, de Yosef y también de todos los demás. Ahora, en cuanto a Asenat, que menciona nuestro verso, no solo recibió Yosef un nombre egipcio, sino también una esposa egipcia, es decir, una mujer oriunda de una de las familias sacerdotales más eminentes del país. Indudablemente, Faraón procuró aumentar la honra de Yosef y su reputación mediante ese casamiento, ya que algunos de los reyes mismos tomaban sus esposas de las familias sacerdotales. Asenat significa perteneciente a Neit, ¿sí? Una diosa, ¿sí? El nombre del padre de ella es idéntico al del antiguo amo de Yosef, aunque en la transliteración hebrea hay una leve diferencia en los nombres, Potifera y Potifar. Sin embargo, el hecho de que ambos nombres sean iguales no significa que las personas que los llevaban fueran también idénticas, no. El antiguo amo de Yosef era comandante de la guardia personal del rey,
al paso que su suegro era sumo sacerdote de On, la ciudad del gran templo del sol que estaba a pocos kilómetros de Menfis, en la orilla oriental del río Nilo. Más tarde los griegos le llamaron a esa ciudad Heliópolis, el templo del sol de On y su sacerdocio ejercieron una fuerte influencia sobre la vida religiosa egipcia durante muchos siglos, y hasta que el culto de Amón y posteriormente Amón-Ra de Tebas sobrepujaron el culto del sol de Heliópolis en el siglo XV. Y los siguientes, claro. La posición social de Yosef fue muy fortalecida por su casamiento con la hija de una de las primeras familias de Egipto. Es decir, que el casamiento de Yosef con una mujer egipcia no parece haber debilitado su lealtad al Elohim de sus padres. Sus hijos, Efraín y Manashe, indudablemente fueron educados, ¿sí?, en la fe hebrea, puesto que fueron convertidos en cabeza de 2 tribus de Israel, y en ese respecto alcanzaron la igualdad con sus tíos, los hermanos de Yosef. La gran lealtad de Yosef al Eterno puede aún haber sido el medio de convertir a su esposa egipcia. Además, no debe olvidarse que la mano del Eterno, por la cual él había sido tan grandemente exaltado después de su profunda humillación, también lo preservó en su elevado puesto de honor para que no se hundiera en el paganismo de Egipto. ¿Qué cambio había efectuado el Eterno en la vida de Yosef, verdad? Sus grillos se cambiaron en una cadena de oro, los harapos del preso en lino finísimo, su celda en una carroza y su cárcel en un palacio. El esclavo de Potifar se había convertido en su señor, y el rechinar de las cadenas había dado lugar a la exclamación: doblad la rodilla. ¿Sí? La humildad va antes de la honra. La servidumbre y el sufrimiento fueron los peldaños para la autoridad. Cuán bien fue recompensado el fiel siervo de Elohim por su lealtad y paciencia. Todo un ejemplo, nuestro capítulo 41 de Bereshit. Pasamos al verso 46 y dice: era Yosef de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. ¿Sí? Puesto que Yosef tenía 17 años cuando fue llevado a Egipto, eso lo dice Bereshit 37:2, y ahora tenía 30. Debe haber pasado 13 años en servidumbre, por lo que relata la Biblia. El verso 47 dice: en aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones. La profecía que dio, la predicción que dio Yosef se cumplió con toda exactitud. Los cereales crecieron a montones. Yosef acopió el 20% en graneros por todo el país. Las cantidades de cereales que fluían a los almacenes reales fueron tan enormes que pronto excedieron todo lo dispuesto para registrar la cantidad. Otros escribas tienen que haber sido necesarios, digamos, como recolectores adicionales del impuesto. Dice nuestro versículo 50: Ul Yosef yulad shene banim beterem tavo shenat harav asher yaledalo asnat bat potifera kohen on. ¿Sí? Aquí está mencionando sobre sus 2 hijos que le nacieron a Yosef. Les dio nombres que expresan, dice, la generosa providencia del Todopoderoso. En primer lugar, verso 51, Menashe, sí, literalmente que el que hace olvidar. Yosef dio este nombre a su primogénito por gratitud al Creador, que le había hecho olvidar su antiguo estado de servidumbre y el intenso anhelo que había sentido por la casa de su padre. Estuvo agradecido porque el Eterno le había provisto un hogar, aun cuando fuera en la tierra de su exilio. Las desgracias anteriores no podían amargar su actual felicidad, porque la adversidad se había transformado en prosperidad. ¿Sí? Ha surgido la pregunta: ¿por qué al llegar a un puesto tan encumbrado, Yosef no se comunicó inmediatamente con su padre? ¿Se había olvidado realmente del afecto paterno y no sentía ninguna obligación por hacer saber al anciano
que todavía estaba vivo? Resulta claro que en realidad no había cesado de preocuparse, no solo por la forma tierna con que recibió a sus hermanos y a su padre, la cual pronto vamos a estudiar, sino también por la declaración que hizo al nacer Efraín, caracterizando a Egipto como la tierra de su aflicción. El que no declarara inmediatamente quién era su padre y enviara un mensaje a casa, es decir, a Canaán, podría atribuirse una vacilación en revelarse a su padre la maldad de la cual habían sido culpables sus hermanos. O pudo deberse también a un impulso divino que le advirtió que no había llegado todavía el tiempo de descubrir ese hecho. Como quiera que fuese, la conducta de Yosef en ese asunto no revela nada que contradijera la piedad que tan manifiestamente saturaba su vida, ¿verdad? Si el Eterno eligió colocarlo en Egipto permanecería. En el verso 52 se menciona a Efraín. Efraín tiene la terminación dual, para aquellos que estudian hebreo, ¿sí? Y tiene que ver con la raíz pará, que significa fruto, pero al tener el dual significa doble fertilidad. Este nombre era una expresión de la gratitud de Yosef porque el Eterno le había dado a él, un esclavo condenado a servidumbre perpetua, una familia feliz y 2 hijos. El nombre refleja un corazón lleno de gozo y de gratitud. Dice el verso 54 en nuestro estudio: y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como Yosef había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. ¿Sí? Hubo hambre en todos los países, dice. Acá está hablando en plural. Yosef lo había predicho. Los 7 años de abundancia fueron seguidos por 7 años de hambre que afectaron no solamente a Egipto, dice el verso, sino a los países circunvecinos también. Las condiciones del hambre en Egipto se producen cuando el Nilo no se desborda en sus orillas. Y esto a su vez se debe a una falta de lluvia en las altiplanicies del Abisinia. Dice el verso 56, y el hambre estaba en toda la extensión del país. Y dice más adelante, entonces abrió Yosef todo granero donde había y vendía a los egipcios. ¿Sí? Abrió Yosef todo granero. Cuando los egipcios habían consumido sus propias reservas de alimento, se volvieron al rey recordando sin duda el impuesto especial sobre los cereales que estuvo en vigencia durante 7 años sucesivos. Él los envió a Yosef, el ministro de alimentación, quien abrió los graneros para los naturales de Egipto y para los extranjeros que venían al país en procura de alimento. Varios registros jeroglíficos encontrados en Egipto mencionan una situación de hambre. En esos registros, ciertos funcionarios encumbrados pretenden haber aliviado la miseria de los pobres y hambrientos durante periodos de necesidad. Esto es proclamado en sus tumbas por inscripciones como estas. Por ejemplo, dice: di pan al hambriento, agua al sediento, vestido al desnudo y un bote al que no lo tenía. Un funcionario de la 12ª dinastía. O sea, estamos hablando del siglo XX antes de Mashiach. ¿Sí? Pretendía, cuando llegaron años de hambre, haré todos los campos del distrito de Orix, preservando viva a su gente y proporcionándole su alimento para que no hubiera allí hambrientos. Claro, la sabiduría de Yosef como administrador ahora se hizo evidente para todos. Si alguien había tenido duda en cuanto a su orden de almacenar enormes cantidades de cereales año tras año, nadie ponía en duda ahora la prudencia de esa medida. ¿Qué habría hecho Faraón, un gobernante extranjero con una población famélica? ¿Sí? ¿Cómo podría haber evitado el destronamiento de su propia dinastía si no hubiera sido por la previsión de Yosef Atzadik? O sea que este joven hebreo, un ex esclavo, se había convertido en el salvador del trono de todo Egipto y también de las naciones circundantes. ¿Sí? Ahora dice el versículo que vendía, y que Yosef no distribuyera gratuitamente los cereales acumulados a la multitud que perecía.
era algo que tenía su razón de ser. La gente seguramente había sido advertida de la calamidad que se acercaba y mediante el cuidado y la economía podía haber ahorrado un poco ella misma para los días de necesidad. Puesto que la gente tuvo que pagar por los cereales, se vio instada a ser frugal y a evitar el derroche de la preciosa provisión de alimento que tenía que durar por 7 largos años. Este plan también permitió que Yosef ayudara a las poblaciones hambrientas de otros países. El hecho de que los cereales fueran vendidos a la gente aclara que el acopio se hizo en forma de un impuesto y no como un servicio público brindado por el rey. ¿Sí? Entonces hasta aquí marcamos en nuestro capítulo 41, dándole gracias al Creador por el estudio de su palabra. Ribono Shel Olam, amo del universo, te agradecemos por el estudio de Bereshit, el estudio sistemático que nos permites tener en la comunidad Kol Shaddai. Te damos gracias y permítenos seguir caminando, estudiando y entendiendo mejor a profundidad tu palabra. Muchas gracias por todo esto y mucho más. Amén y amén. Que así sea.